Tengan ustedes muy buenas tardes. Estoy transmitiendo desde Manantiales de Piedad esta tarde. Agradecido a Dios porque puedo una vez más compartir aquellas cosas que Dios nos va mostrando paso por paso en este precioso libro de Proverbios, en el que hemos llamado la práctica de la sabiduría y sabiduría práctica. El mensaje o reflexión que tenemos para hoy se llama limpieza o rendimiento. Es en forma de pregunta, ¿no? ¿Limpieza o rendimiento? A lo largo de la historia de la humanidad, el buey ha sido en la agricultura el animal más productivo, pues el caballo solo lo aventaja en velocidad. El buey es usado para los trabajos más pesados por su fuerza y nobleza. El buey domesticado es manso y sumiso, pero nunca se lo puede atar en el mismo yugo con ningún otro animal que no sea otro buey, pues ni por fuerza, ni por docilidad, ni por ritmo de trabajo se lo puede igualar. Proverbios 14:4 nos dice: donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero mucho rendimiento hay por la fuerza del buey. Enigmático, pero nos muestra que lo primero que debemos saber para entender el proverbio es qué es un buey. Cuando un bovino pasa de la pubertad, es decir, del estado de novillo a toro, debe ser castrado para que pueda usarse para tracción o consumo. Esto en algunas regiones se hace cuando el animal cumple alrededor de los 48 meses y tal vez un poco antes. En Argentina, nuestro país, la castración se realiza más temprano, cuando el ternero está a punto de convertirse en novillo y el cuerpo va cambiando, ¿no? El cuerpo del ternero está por cambiar ya la forma para novillo. El buey es un bovino en edad madura, castrado y amansado de forma que se le pueda colocar el yugo de tiro. El buey en la Biblia es símbolo de fuerza y poder bajo mansedumbre y sumisión. Es símbolo de prosperidad y rendimiento. Tener más de una yunta de bueyes era de clase media alta, como en el caso de Eliseo, quien después se convirtió en el profeta Eliseo y sucesor de Elías. Dice que araba con 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Significa que tenía por lo menos 11 personas más trabajando para él. Y según el texto, luego los mató y dio de comer a la gente para seguir el llamado que Dios le hizo por medio del profeta Elías. Vamos a leer esta historia porque aquí nos va a mostrar podemos sacar algunas riquezas, las cuales nos van a ayudar a entender también más allá, ¿no? del simple mensaje que parece transmitir Proverbios. Primera de Reyes 19 al 21. Vamos a ver qué nos dice este pasaje hermoso, pero veamos algunos de estos maravillosos mensajes o pequeñas perlitas que vamos a encontrar en este lugar. Está hablando del profeta Elías. Dios lo manda a ungir, entre ellos a Eliseo ben Safat, o hijo de Safat, y dice en el verso 19: y partiendo de allí halló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la 12ª. Vemos hasta aquí entonces que tenía 12 yuntas por lo menos delante de él, y él araba en la última, así que 11 personas más estaba
estaban delante de él. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Esto pertenece al llamado que Dios hace sobre Eliseo. Pero veamos qué sucede o qué hace Eliseo, porque esto también nos va a mostrar qué era más importante en su vida, ¿no? O qué era más productivo. Vamos a ver qué era más productivo en la vida de Eliseo. O qué él veía como más productivo, ¿no? Dice en el verso 20, entonces él dejó los bueyes y fue corriendo tras Elías y dijo: besaré ahora a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él le dijo, es decir, Elías: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Y dejó de ir tras él. Luego tomó la yunta de bueyes y lo sacrificó, y con el arado de los bueyes cocinó su carne y la dio a la gente para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, lo primero que nosotros podemos ver aquí en este párrafo, en este corto párrafo, es cómo Eliseo tuvo que decidir si seguir a Elías o quedarse en la comodidad de su casa, en el confort de un hogar próspero como el que tenía. Sin embargo, él, para no volver atrás y para tomar la decisión, o una vez que tomó la decisión definitiva de seguir a Elías, mató sus bueyes, ¿sí? Su propia, o sea, la yunta de bueyes con la que él araba, y no solo la yunta de bueyes con la que él araba, sino el mismo arado que él usaba, para no verse tentado luego un día y volver a tomar ese arado, considerando él que era más productivo o tenía mayor rendimiento seguir el llamado de Dios que quedarse ahí en su casa. Hay que tomar realmente una decisión de esta magnitud, ¿no? Entonces, vamos a ver, sin dudas, el establo de Eliseo, volviendo al proverbio, el establo de Eliseo no se podía mantener limpio, pero en la finca había mucho rendimiento. Ahora vamos a ver esto en el análisis de estas palabras. La palabra ebús, establo, es decir, la palabra hebrea, ebús, establo, se repite también en Isaías 1:3 y es el lugar donde se guardaban los animales domésticos, ¿sí? Como caballos, asnos, bueyes, etc. Podemos decir como también se lo puede llamar pesebre, se lo puede llamar, como en otros lados lo vamos a ver, sucot o cabañas. Para cuidarlos, ¿para qué? ¿Para qué se usaban estos establos? Para cuidarlos de los intensos fríos del invierno o las intensas tormentas, ¿no?, que solían levantarse. Si no había bueyes, el establo permanecía limpio. Sin embargo, cuando los animales pasaban mucho tiempo guardados en el establo, el lugar tenía que ser limpiado del excremento de los animales, que a su vez, y miren ustedes la producción, el rendimiento, que a su vez también era utilizado como abono para la tierra. Este proverbio nos representa el contraste entre comodidad y productividad, o limpieza y orden constante y rendimiento.
Pongamos un ejemplo para ir mostrando los distintos aspectos de lo que puede significarnos este proverbio según la situación que esté viviendo cada familia o cada persona. Cuando en una casa hay niños, por ejemplo, cuando en una casa hay niños, habrá juguetes y desorden por toda la casa, pero si no hay niños, todo podrá mantenerse ordenado y limpio constantemente. Pero aquí cabe la pregunta: ¿cuántos padres desearían entrar a su casa pateando juguetes con tal de tener descendencia, con tal de tener niños en casa? Hay matrimonios que tienen sus casas impecables, pero desean con toda su alma tener hijos, aunque eso significara sacrificio. ¿Ven ustedes? En economía, a este escenario se lo llama costo de oportunidad. Es sacrificar una oportunidad por una mejor. Un ejemplo: tener que decidir entre tener un auto que nos haga ver ante la sociedad con un estatus social más elevado o comprar un vehículo que nos sirva para mejorar nuestro trabajo. Quizás tengamos la oportunidad de comprar una camioneta, aunque no sea último modelo, pero nos sirve para el trabajo, y tener que tomar la decisión a tener un auto, un hermoso auto, confortable auto, pero que no nos sirve para la tarea para la cual nosotros necesitamos el vehículo. Tenemos un proverbio que define bien la diferencia entre confort y producción. Vamos a Proverbios 24-27. Proverbios 24-27 es interesante, pero no es bien entendido este proverbio hasta que entramos en este razonamiento. Proverbios 24-27 dice: prepara tus labores de afuera y disponlas en el campo para ti, después edifica tu casa. ¿Qué nos significa esto si lo miramos detenidamente? Este proverbio nos indica lo mismo que el otro. ¿Qué es primero en nuestras vidas? ¿Qué tiene que ser primero en nuestras vidas? Se debe preparar lo rentable y luego pensar en lo confortable. Pues lo confortable se debe sostener con lo rentable. Podemos gastar nuestro dinero comprando cosas que nos hagan sentir cómodos, pero no poder mantenerlas. Pero si primero pensamos en lo necesario para producir y consumimos de acuerdo a los recursos que tenemos, podremos sostener lo que adquirimos. Si por el contrario, por mantener un nivel de vida de apariencia, preferimos lo confortable a lo productivo, nunca podremos avanzar económicamente. Otro ejemplo, y esta vez yo me pongo como ejemplo. Yo me dedico a la jardinería. Si decidiera comprar el televisor de última generación cuando estoy necesitando maquinarias para hacer mejor y más productivo mi trabajo, estaría dando prioridad a mi comodidad por encima de lo productivo. El televisor podría adquirirlo si tengo lo necesario para la producción. No sé si vamos captando la idea. En el proverbio que estamos analizando, la palabra hebrea que se emplea en la primera parte para bueyes es elef, ganado en general, posesión de cabezas. Si no hay ganado, el establo se mantiene limpio, pero no hay producción de carne, no hay cuero, no hay cría, no hay ni alimentación para la familia. Por ejemplo, en la Biblia tenemos a Jacob. Jacob tenía mucho ganado y llegó a un lugar al que llamó Sucot, que en hebreo significa cabañas, tabernáculos. De allí la fiesta de Sucot o la fiesta de las cabañas que tenemos en Levíticos
Levíticos capítulo 23. Pues hizo habitáculos para su ganado que estaba con crías pequeñas. Esto lo vemos en Génesis 33, 17. Eso es señal de prosperidad, ¿sí? Porque no solo tenía mucho ganado, entre ellos bueyes, asnos, ovejas, sino que las tenía criando con crías pequeñas. Por eso tuvo que llegar a un lugar, preparar cabañas y tabernáculos, porque se acercaba el invierno, y a ese lugar él lo llamó Sucot, o lugar de las cabañas. No se puede preferir el confort o la comodidad al costo y sacrificio que requiere el rendimiento. Repito esto, no se puede preferir el confort o la comodidad al costo y sacrificio que requiere el rendimiento. Y quiero mostrar algo de paso que siempre Dios nos está asistiendo, nos está ayudando en esto. Veamos que una mala traducción en las escrituras puede traer confusión. Según el contexto debemos hacer la diferencia entre toro y buey. Miren ustedes, hay que hacer la diferencia entre toro y buey. ¿Por qué hay que hacer la diferencia? Ahora les voy a mostrar un texto que mal traducido puede llevar a confusión. El toro es un bovino, el buey también es un bovino porque es precisamente de la especie de bovinos. El toro es un bovino que alcanza la edad madura y es sexualmente fértil, pues no es castrado y se usa para procrear. El buey tiene la misma edad, pero está castrado y se usa para tracción o para consumo cárnico, es decir, para consumo de su carne. El buey es manso y no es agresivo, pero el toro sí es agresivo y su carne es dura y fibrosa. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un problema de traducción y lo vamos a ver en Éxodo capítulo 21, 28 al 32. Éxodo capítulo 21, 28 al 32. Lo vemos así. Dice en el verso 28 del capítulo 21, cuando un toro, y aquí muchas traducciones dicen buey, pero la palabra yor, en hebreo la palabra yor, se refiere tanto al toro como al buey, pero mal traducido y no entendiendo el contexto, ni siquiera entendiendo la naturaleza de cada animal, se traduce como buey, pero en realidad debería traducirse como toro. Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y su carne no será consumida, y el dueño del toro será absuelto. Pero si el toro era acorneador, es decir, que tenía el vicio o tenía la costumbre de acornear, ¿sí?, desde tiempo atrás y se le había advertido a su dueño, pero no lo había encerrado y mata a hombre o mujer, el toro será apedreado y también será muerto su dueño. Fíjense ustedes la gravedad de este asunto, ¿no? Pero si se le impone rescate, entonces dará por el rescate de su vida cuanto le sea impuesto. Y si es a un niño o niña, se hará con él según este decreto. Pero si el toro acornea a un siervo o una sierva, dará a su amo 30 siclos de plata y el toro será apedreado. ¿Por qué digo esto? Aquí habla del toro acorneador. Lamentablemente la mayoría de las versiones españolas traducen el hebreo yor
como buey, pero también se refiere al toro. Pero en el caso de Éxodo es un toro acorneador, pues el buey es manso y rara vez pueda acornear a una persona o a otro buey. Es más, en algunas oportunidades o en algunos lugares al buey se le quita el cuerno. En este caso la pérdida es grande, pues el animal tenía que ser sacrificado o encerrado solo, aparte. Entonces la pérdida era grande. ¿Por qué? Porque el toro era para producir o procrear, para reproducirse. Y si el toro era acorneador y se lo pone aparte o se lo tiene que apedrear, la pérdida para el dueño era mucha. No quiero terminar esta reflexión sin mostrarles una enigmática frase que encontramos en Deuteronomio 25:4. En Deuteronomio 25:4 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, la palabra hebrea chazam, miren ustedes, la palabra hebrea chazam, bozal, por eso dice no pondrás chazam, es decir, no pondrás bozal al buey que trilla. Significa también esta palabra mordaza u obstrucción. Y también esta palabra significa detener la nariz. Es decir, no permitir al buey comer mediante una mordaza. Ahora, bien, ¿qué sucede con esto? No pondrás bozal al buey que trilla. Así lo dice Deuteronomio 25:4. Pero, ¿por qué razón? A ver, este bozal no le permitía al buey comer mientras estaba en las labores de trilla para que no se distrajera, y causara algún retraso o daño e inclusive se saliera del surco. Por comer, los bueyes podían desviarse del surco, atrasarse, pararse o causar algún tipo de daño, pues quizás un buey se ponía a comer y el otro avanzaba y podía romper el yugo, o un buey podía salir para un lado y otro para el otro, precisamente por comer. Entonces se le ponía ese bozal o esa especie de mordaza que hacía que el animal no pudiese comer mientras estaba trabajando. Ahora bien, pero cuando al caer la tarde y todos descansaban y comían y bebían, también había que quitarles las mordazas y dejar libres sus narices. Por eso esta palabra chazam también puede significar detener la nariz. Era dejar libres sus narices para que comieran del fruto de sus labores y bebieran agua fresca mientras descansaban. Ahora bien, el buey producía, pero si estaba bien cuidado y alimentado, producía más. Si observamos detenidamente lo que hemos analizado, está relacionado con nuestro trabajo en el Evangelio, y no puedo terminar esta reflexión sin hablar de esto, que es para nosotros un aliento grande, un aliento precioso. Miren ustedes, el buey representa la fuerza y el poder bajo el control del yugo. Repito esto, el buey representa la fuerza y el poder bajo el control del yugo. Nosotros hacemos mejor nuestro trabajo en el Evangelio cuanto más sometidos estamos bajo el yugo de Cristo. Somos más productivos cuanto más sometidos bajo su señorío estamos. Pablo toma las palabras de Moisés y demuestra
que no habla exclusivamente de los bueyes, sino de los que trabajamos en los campos del Señor, sembrando la buena semilla y con todo derecho esperamos la cosecha para participar de ella. Aleluya. Qué maravilloso que es esto. Veamos lo que le reclama Pablo a la iglesia de los Corintios. Veamos esto. 1 Corintios 9. Vamos a leer todo el capítulo para poder comprender lo que Pablo, como maestro en Israel, como un rabino que había estudiado la Torá a los pies de Gamaliel, ¿saben que aparte de esto, y dicho sea de paso, estudiar a los pies de un rabino en el pensamiento hebreo significa, en el pensamiento rabínico, significa que la saliva de Gamaliel le caía sobre el rostro de Pablo. Cuando dice en las Escrituras que alguien leía o que alguien estudiaba a los pies de un rabino, esto significa que estaba tan cerca, tan íntimamente ligado, que cuando hablaba el rabino, la saliva le caía sobre el rostro del estudiante o del discípulo. Entonces Pablo estudió a los pies de Gamaliel y estudió la Torá de tal manera que podía tranquilamente no solo interpretarla, sino que interpretarla espiritualmente y saber cómo transmitir el pensamiento de la Torá en el Evangelio de la gracia. Y esto es lo maravilloso que vamos descubriendo en la medida que vamos leyendo las Escrituras. Veamos capítulo 9 de 1 de los Corintios. Es un reclamo que Pablo le hace a los hermanos en la iglesia de Corinto. No soy libre, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor o Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, sin embargo para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me acusan. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es decir, Pedro con su esposa, ¿no? Acompañados de su esposa. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice, y acá está lo maravilloso de la correcta interpretación que Pablo le da a esta escritura? ¿O no dice también estas cosas la ley, es decir, la ley mosaica? ¿Quién lo dijo? Moisés. ¿Quién lo escribió? Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? Por supuesto que sí le preocupa porque ha dado una serie de mandamientos con respecto a los bueyes. Pero ¿lo dice exclusivamente por los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Recuerden ustedes que estaba siendo acusado, ¿sí?, de falso apóstol por los falsos apóstoles, o aquellos que se hacían llamar apóstoles, ¿no?
Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo tenía todo el derecho, pues había sido apóstol a los gentiles y él había sido el fundador de estas congregaciones. Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Esto también está escrito en la ley. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que se haga así conmigo, porque bueno es para mí mejor morir que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque si anuncio el Evangelio no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Pero, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, y si por obligación, un encargo me ha sido confiado. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que anunciando la buena noticia presente gratuitamente el Evangelio para no usar mi derecho en el Evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número. Y así continúa Pablo. Y vamos a leerlo todo a este capítulo. Es decir, a los judíos me hice como judío para ganar a judíos, a los que están bajo la ley como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me hice de todo, para de alguna manera salvar a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino que trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede desaprobado. Todo este capítulo 9 nos habla del reflejo que es no pondrás bozal al buey que trilla, que la persona que siembra espera cosechar, que la persona que corre espera ganar. Nosotros, los que anunciamos el Evangelio, los que enseñamos las Escrituras, los que nos esforzamos por hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer, esperamos, y no es ni soberbia, ni orgullo, ni arrogancia, ni nada por el estilo, esperamos la cosecha. Esperamos poder comer de aquello que nosotros hemos sembrado. Esperamos ver el fruto de todo el esfuerzo que hacemos y no es ser interesados ni nada por el estilo. Porque en todo caso, si así fuera, ¿somos interesados? Sí somos interesados. ¿Interesados en qué? En que podamos comer del fruto de aquello que hemos sembrado a lo largo de los años. Y esto nos da esperanza. Vean ustedes. Luego le escribe a Timoteo y le indica que aquellos que guían apropiadamente a la iglesia sean tenidos en cuenta para que, si es necesario, puedan vivir de su ardua tarea de enseñar las Escrituras. Y esto lo tenemos en la primera carta a Timoteo. Veamos qué nos dice allí. Capítulo 5, verso 17 al 19. Mire. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por digno de doble honra,
Es decir, no solo ser honrados respetándolos dentro de la congregación, sino que si es necesario puedan vivir del Evangelio. Recuerden que ancianos, en aquel tiempo no había jubilaciones, en aquel tiempo los ancianos eran verdaderos ancianos, no solo personas mayores, sino personas maduras, en edad ya quizás en edad entrados en años, y que podían recibir un dinero precisamente para que se pudieran dedicar pura y exclusivamente a la enseñanza. Entonces le dice, doble honra es eso, no solo ser honrados o respetados dentro de la iglesia, sino ser honrados mediante una ganancia monetaria. Especialmente los que trabajan, especialmente este tipo de ancianos o esta clase de ancianos, los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza, porque la Escritura dice, y vuelve a anunciar este pasaje de Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Pero esto no es todo. Anuncia también, Pablo no solo aplica las palabras de Moisés, sino que aplica las palabras de Jesús, confirmando y considerando a los evangelios de Mateo y Lucas, que para este momento ya estaban escritos, como sagradas escrituras. Y Jesús dijo, digno es el obrero de su paga, o digno es el obrero de su alimento, dice allí en Mateo 10:10 y en Lucas 10:7. Entonces, no solo Pablo toma las palabras de Moisés y las aplica para esperar la cosecha del que siembra, sino que también aplica las palabras de Jesús para que el obrero que trabaja pueda recibir el pago de su trabajo. Entonces, él dice, por supuesto que aquí cuando le escribe a Timoteo no dice que dice Mateo ni que dice Lucas, pero al anunciar estas palabras de Jesús, digno es el obrero de su paga, está confirmando y está considerando los escritos de Mateo y de Lucas como Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es la lección en todo esto? Precisamente lo que nos dice Proverbios 14:4. Donde hay bueyes, el establo está limpio. Perdón, donde no hay bueyes, el estado está limpio. Pero mucho rendimiento hay por la fuerza del buey. Es decir, uno puede preferir el confort al sacrificio y al rendimiento. Puede preferir eso, pero está poniendo las prioridades donde no van. Si por el rendimiento uno puede vivir más confortablemente, está perfecto, pero siempre la confortabilidad tiene que estar de acuerdo al rendimiento. Y considerando que la persona va siempre a trabajar esperando la cosecha, entonces la fuerza de los bueyes da rendimiento. Y un obrero espera poder vivir del fruto de su trabajo. Entonces no se le puede poner tropiezo al obrero para que pueda trabajar y vivir, por supuesto, dignamente. La lección fundamental en esta reflexión que hemos dado hoy, en esta pequeña enseñanza que hemos hecho hoy, la lección fundamental es que aún escogiendo lo que a ojos del mundo es menos redituable, delante de Dios tiene mayor recompensa. Miren ustedes, la elección de Eliseo, como lo vimos al principio, fue la de seguir a Elías, matar los bueyes, quemar el arado y con la madera del arado cocinar los bueyes. Su yunta de bueyes fue
mató su yunta de bueyes y los cocinó con su propio arado. ¿Esto saben qué significa? Significa que quien toma la decisión de servir al Señor nunca quedará sin recompensa. Y Pablo hace lo mismo. Toma la decisión de servir, de seguir y servir al Señor, dejando todo el confort que él tenía, dejándolo atrás. Porque no es que Pablo fue siempre pobre. Pablo no era pobre. Pablo, como rabino, tenía su estatus social. Pero sin embargo dice que abandonó todo y lo tuvo por basura para así ganar a Cristo o ganar cada día más su conocimiento en Cristo. Y este es el consejo que le deja precisamente a Timoteo para que él lo aplique a las personas que arduamente trabajan en el Evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, esto no significa que, como hacen algunos, viven de la gente. Vivir del Evangelio no es vivir de la gente. Vivir del Evangelio es esperar a cosechar aquello que vamos sembrando. Entonces quiero repetir esta última frase, que es la que nos puede ayudar a nosotros a tomar las decisiones más profundas, más drásticas, más claras. La lección fundamental de todo esto que hemos hablado y de Proverbios 14:4 es que aún escogiendo lo que a ojos del mundo es menos redituable, ¿qué significa esto? Que parece que no estar tan abocado a las riquezas de este mundo y dedicar nuestras vidas realmente a servir al Señor, a ojos del mundo es menos redituable, es estar loco. Pero delante de Dios tiene mayor recompensa cuando decidimos servir al Señor con todo nuestro corazón, porque sabemos que de Él tenemos mayor recompensa. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión. Que Dios nos ayude realmente a tomar las decisiones correctas. ¿Podemos tener confortabilidad? Sí, las podemos tener. No hay pecado en eso. Pero siempre tenemos que pensar más en lo productivo que en lo confortable. Si lo confortable puede ser sostenido por lo productivo, pues entonces lo confortable tiene que ir de acuerdo a lo productivo o a lo que rinde, aquello que puede traer o que puede traer mayor rendimiento. Siempre recuerden que el confort o la comodidad no se puede preferir al costo y sacrificio que requiere el rendimiento. Que Dios nos ayude a tener equilibrio en estas cosas. A veces el hecho de mostrarnos ante la sociedad en un nivel alto o en un nivel de clase alta o de una clase que no podemos sostener, nos lleva a cometer gravísimos errores e inclusive nos lleva a endeudarnos de tal manera que podemos quedar mal parados ante la sociedad. Esto en un cristiano no puede suceder. Y de hecho, si estas palabras pueden ayudar a alguien que ni siquiera es cristiano, Dios dirija estas palabras para aquellos que puedan considerar también que abocarse a hacer riquezas de este mundo puede llevar a las personas a un profundo vacío. No debe ser así. Como en una casa cuando no hay niños, pero la casa se mantiene en orden. Sin embargo, los padres o
o esos dueños de casa quisieran tener hijos, aunque eso conlleve sacrificio y aunque tengan que entrar pateando juguetes. Siempre va a haber una preferencia, ¿cierto? Siempre va a haber la preferencia de llevar adelante una familia, de poder procrear, de poder tener descendencia. Que Dios nos ayude. Señor, estamos ante tu dulce presencia en esta tarde, muy agradecido, Dios mío, porque nos has asistido, nos has ayudado. Y realmente necesitamos ser sabios para tomar decisiones correctas. Como dice este proverbio, Señor, quizás podamos mantener limpio nuestro establo, pero si no hay bueyes, no hay rendimiento, Señor. Y quizás tengamos que aguantarnos la suciedad y el olor, pero siempre habrá rendimiento donde hay bueyes, donde hay productividad, Señor. Ayúdanos a ser productivos, aunque esa producción luego, Señor, nos lleve a querer vivir un poco más confortables. Pero ayúdanos a que en esta vida realmente seamos productivos, que podamos producir, Señor, que podamos rendir, Señor, como tiene que ser. Gracias, maravilloso Dios, por tu gran amor y misericordia. Te ruego por nuestras propias vidas y por la vida de todos aquellos a quienes quizás en tu voluntad les alcances estas palabras para que les sirvan, Señor. Te lo suplico. En el precioso nombre de Jesús oramos, agradecidos, Señor. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.